Bueno, buenas tardes. Mucho gusto. La idea de hoy es compartir un poquito con ustedes de la experiencia que he tenido desarrollando ciertos servicios con AWS y les quiero compartir un poco acerca de dos herramientas particularmente. Una es Chalice y otra es CDK. Y bueno, un poquito acerca de mí, voy a pasar estas rápidamente. Yo como profesión tengo ingeniería física, pero desarrollo software por pasión. Y como primer disclaimer, no trabajo en DevOps, entonces la idea, de hecho, de estas dos herramientas es que básicamente por lo mismo me ha ayudado muchísimo a facilitar el trabajo como desarrollador de software. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver básicamente qué es CDK, para qué sirve CDK, qué es Chalice, para qué sirve Chalice y un ejemplo, ¿sí? La idea original de esta charla era llevarlo un poco a hands-on, pero la verdad no alcanzaba el tiempo y la idea era más como que se lleven ustedes una idea general y funcional de para qué sirven estas dos herramientas. Entonces, ¿qué es CDK? CDK es la sigla de Cloud Development Kit y es una herramienta que nos ofrece AWS para poder construir y hacer todo el provisionamiento de servicios en la nube. Entonces, básicamente funciona en que uno coge unos bloques de código que ya AWS nos ofrece por medio de un SDK, lo que se conoce como el AWS Construct Library, y las podemos trabajar con el lenguaje de programación preferido, en este caso supongo que es Python, y ya con base en eso creamos, digamos que lo que se conoce como infraestructura como código y lo podemos desplegar a la nube, así generando así el provisionamiento de nuestros servicios. Entonces, como les mencionaba, CDK se fundamenta en lo que básicamente se llaman los bloques de código que se llaman los construct, que pueden ser servicios solos o digamos que el acople de dos o varios servicios, y estos servicios se montan sobre lo que se conoce como un stack. CDK está habilitado para lenguajes de programación como TypeScript, JavaScript, Java.NET y Python. La idea con CDK es tener al final del CDK un CloudFormation, el cual se despliega directamente en la nube. Sin embargo, cuando trabajamos con Python y con AWS, uno a veces es muy agnóstico a la sencillez que esto representa. Uno usualmente tiende a pensar que es confuso, enredado y difícil. Realmente, lo que nos permite CDK es, de hecho, bajar todo eso a nivel, digamos que, de entendimiento sencillo y que podamos utilizar nuestro lenguaje de programación favorito, en este caso Python, para construir esos bloques. Entonces nosotros podemos construir con código buckets de S3, colas de SQS, lambdas, API gateways y digamos que todo lo que ofrece AWS, digamos que de una forma muy ágil, y eso por debajo nos permite construir un CloudFormation y directamente llegarse a AWS. Básicamente, la ventaja del CDK es que tiene una documentación muy buena, tanto así que si uno va, por ejemplo, a AWS CDK en la nube, uno encuentra la documentación a la mano y es muy fácil de acoplar y muy fácil de entender y llevarla a cabo. Entonces, asimismo, podemos, digamos que llevar a cabo, crear servicios serverless. Que ejemplo de estos son unos de los servicios que ofrece AWS para crear infraestructura serverless. Para los que no están familiarizados, básicamente es como ese modelo de computación donde no tenemos que tener un servidor y se nos cobra por lo que usemos, ¿sí? Y todo esto lo podemos levantar con CDK. Entonces, ¿cómo funciona CDK? Básicamente esto es un ejemplo de código en Python de cómo crear una tabla en DynamoDB con CDK, asignarle un billing mode y una política para cuando se borre, digamos, el stack. Entonces, de esta forma nosotros creamos una tabla de una manera muy sencilla con menos de 15 líneas de código. Claro, si uno va y escribe esto en CloudFormation, pues no es tan doloroso y no es tan extenso, ¿sí? Pero si, por ejemplo, es el caso, queremos crear algo un poco más robusto, digamos que en este caso una user pool incognito para manejar todo lo que es, digamos que nuestra administración de usuarios, y por ende necesitamos crear una app client para poder validar, digamos que el flujo de autenticación. Entonces, fíjense que ya se empieza a enrobustecer esto. Pero en Python y con CDK se vuelve muy sencillo. Si ustedes lo ven, son 3 bloques de código rápido. Pero si ustedes van y visualizan esto en un CloudFormation, no se sale fácil, ¿sí? Pese a que ya hay templates, es mucho más fácil como desarrollador
trabajar con CDK. Por otro lado, CDK tiene la ventaja de poder subir, digamos que, la infraestructura en repositorios y manejar, digamos que el versionamiento de una forma también muy sencilla. Por el otro lado, tenemos otra herramienta que se llama Chalice, que fue desarrollada por AWS en 2017 y básicamente se enfoca en dos de los servicios, digamos que masters de AWS, que es API Gateway y AWS Lambda. Entonces, con Chalice podemos crear herramientas que usen esos dos servicios de una forma muy sencilla. Básicamente, a modo de introducción, para de pronto los que no estamos familiarizados del todo con API Gateway es el servicio de AWS que nos permite crear, publicar, mantener, monitorear y, digamos que, crear seguridad alrededor de APIs a cualquier escala de una forma sostenible. Entonces, muchas veces las aplicaciones necesitan comunicarse con otros servicios por medio, digamos, una API, y para eso utilizamos este servicio de AWS. Y por el otro lado está el servicio de Lambdas. Lambda es básicamente el servicio de computación serverless basado en eventos por excelencia de AWS, ¿sí? ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve para ejecutar pequeños, digamos, segmentos de código sin necesidad de tener un servidor. Las lambdas se levantan automáticamente cada vez que se ejecuta el evento. En este caso, por ejemplo, con Chalice, probablemente sea por medio de una API Gateway. La ventaja también de Lambda es que le cobran a uno por lo que use, entonces sale relativamente económico. Entonces, ¿para qué utilizaríamos Chalice? Bueno, como les mencionaba antes, una de las posibilidades de Chalice es crear, digamos, lo que es REST APIs, que básicamente es un conjunto de lambdas pegadas a una API Gateway que nos permite ejecutar cierta lógica dependiendo de los endpoints que nosotros estemos ejecutando. Por ejemplo, si nosotros somos como un usuario y queremos hacer un post de un status o crear algo, XY cosa mediante una API, pues nosotros ejecutamos una petición HTTP por medio de API Gateway y él por detrás lo que hace es levantar una lambda, la cual ejecuta el código, ¿sí? En este caso, digamos que, por ejemplo, puede ser lanzar algo en SNS o qué sé yo, enviar un email o configurar X o Y cosa. Piénsenlo como computación, lo que uno quiera hacer en Python, ¿sí? Y para este tipo de aplicación, Chalice sería perfecto porque nos permite levantar tanto la API Gateway como la lambda. Por otro lado, tenemos, digamos que a veces, aplicaciones que requieren fuentes de eventos. ¿Qué sé yo? Puede ser un cron, es decir, que una tarea se ejecute cada X tiempo, o puede ser, digamos que, eventos basados en colas de SQS o buckets de S3, o digamos que un PubSub de SNS, o incluso eventos de CloudWatch. Si nosotros tenemos ese tipo de necesidades, también lo podemos hacer con Chalice, porque podemos crear lambdas que escuchen esos eventos y con base en eso ejecute ciertas acciones. Por ejemplo, cuando tomamos una foto y esa foto la subimos a un bucket de S3, pues lo que podemos hacer es configurar que automáticamente la lambda escuche ese cambio y ejecute el código como para crear los diferentes tamaños de esa imagen, ¿cierto? Esto es, digamos que, una infraestructura basada en eventos, ¿cierto? Entonces, para ese tipo de aplicaciones, Chalice es perfecto. Entonces, una muestra de código de cómo funcionaría Chalice es esta, donde vemos que es muy parecido, el primer ejemplo que utilizamos un route, es muy parecido a la forma en que trabajamos con Flask, que es muy conocido entre nosotros. Entonces, es tan sencillo como decir, bueno, vamos a crear un enrutador y vamos a permitir ejecutar este endpoint con X o Y método HTTP. Por defecto es el método GET. Entonces, eso lo que nos permite es decir, ese pedacito de código con Chalice nos levanta una API Gateway y nos levanta una lambda con un endpoint / que cuando ejecutemos ese API Gateway, pues se levanta la lambda que devuelve un Hello World. Pero también podemos crear un schedule que básicamente lo que dice es ejecúteme este pedazo de código cada 5 minutos. Pero también podemos crear lo que mencionábamos, que es la acción basada en eventos, que el tercer ejemplo, que es básicamente como decir, bueno, cuando sucede algo en este bucket de S3, pues ejecuten este código. Cabe resaltar que Chalice no levanta otros servicios. Con Chalice probablemente podríamos, pero no sería lo ideal,
De hecho, no es nada recomendable utilizar un voto dentro de Chalice para decir créeme X o Y servicios. Es más bien como accédame X o Y servicios, no créeme, porque precisamente eso demandaría cómputo y pues esto se estaría ejecutando en lambdas y bueno, no es nada recomendable. De hecho, para eso sería Seika. Entonces, como dependencias, para poder usar Chalice es tan fácil como ir al pipe y decir pip y descargar el Gamos, o simplemente ejecutar desde nuestra consola pip install Chalice. Y para poder instalar CDK, pues simplemente vamos al gestor de paquetes de Node, donde se llama AWS CDK. Con eso en mente, con eso instalado, nosotros ya podemos ejecutar Chalice New Project. Básicamente, Chalice nos ofrece un CLI para crear ciertas tareas, ¿cierto? Para ejecutar ciertas tareas. En esas, por ejemplo, tenemos el comando New Project, que lo que hace es crearnos un esqueleto de nuestra aplicación en Chalice, la forma más básica y fundamental. En este caso sería tener un archivo app.py, un archivo config.json, y digamos que el requirements, que básicamente con base en eso es que se construirían las layers para la lambda. Entonces, si nosotros vamos e inspeccionamos, lo que contiene el archivo app.py es simplemente un scaffolding de algo fundamental, que es un endpoint que devuelve un hello world. Pero si miramos el archivo config.json, vemos que también se vuelve, pues es una versión muy fundamental de configuración. ¿Cuál es la ventaja de este config.json? Acá nosotros podemos configurar muchísimas cosas relacionadas con el API Gateway y con, digamos, las lambdas. Por ejemplo, nosotros acá podríamos decir variables de entorno. A las lambdas podemos decir, esta lambda va a tener básicamente, qué sé yo, 128 megas de memoria. Y todo lo que es, digamos que la parte de configuración, ¿sí? La documentación de Chalice la especifica y tiene un montón de posibilidades, pero por defecto solamente genera estas configuraciones donde uno establece un stage que permite, digamos que por fortuna, llevar a cabo, digamos que despliegues en diferentes entornos. Por ejemplo, acá nosotros podemos decir, bueno, si es un stage de desarrollo, de producción, de test y etc. Entonces, ya después de haber creado nuestra primera aplicación sencilla con Chalice, utilizando el CLI de Chalice, la podemos servir en local utilizando también el CLI y ejecutando el comando local. Entonces, Chalice local nos levanta un servidor en local, el cual podemos acceder por medio de HTTP o curl o qué sé yo, ¿sí? Es la forma más básica y fundamental, digamos, de utilizar Chalice. Y si ya queremos utilizar Chalice para hacer el despliegue directamente a AWS, pues también utilizamos el CLI con el comando deploy. Entonces decimos Chalice deploy y él automáticamente nos crea el rol, que eso es otra cosa que nos ahorra pensar muchas veces cuando nosotros levantamos los servicios de API Gateways con lambdas. Tenemos que crear el rol, asignarlo y toda esa configuración hacerla es un poco demandante. Pues Chalice ya lo hace por nosotros. Al ejecutar Chalice deploy nos devuelve dos cosas importantes. Uno es la ARN, la lambda, que se creó para ejecutar las tareas, y lo otro es, digamos, que la URL del servicio REST que nos dio con el API Gateway. Entonces, si nosotros cogemos esta URL y la pegamos en nuestro navegador, pues va a ejecutarse el método get y nos va a volver hello world. Si ustedes lo ven, es algo de minutos con Chalice. Ya, digamos, dependiendo de la lógica que uno necesita implementar, pues se manda la tarea. Pero es algo que no demanda 10 minutos crear nuestra primera aplicación y desplegar. Entonces, si vamos a la nube, pues está el API Gateway con el nombre que nosotros especificamos cuando creamos el scaffolding con Chalice, y está también el identificador único de la URL que nos devolvió cuando desplegamos. Asimismo, está la lambda, donde vemos que el API Gateway es el trigger para la lambda que ejecuta la lógica. Y pues en la parte inferior derecha vemos que es el mismo ARN que nos devuelve cuando desplegamos. Ahora el punto clave, y seguramente ustedes se estén preguntando, es cómo se mezcla Chalice y CDK. Y acontece que es una necesidad muchas veces no solo tener API Gateways conectados a Lambda, sino también tener servicios externos, qué sé yo. En este caso, por ejemplo, una tabla de Dynamo, pero podríamos tener piscinas de usuarios de Cognito, o podríamos tener otros servicios, etcétera, por no nombrarlos, conectados a nuestro servicio de Chalice. Entonces, de esa forma, nosotros le hemos sentido a jugar tanto con CDK y Chalice, ¿sí?
Entonces, para poder llevar a cabo, digamos que ese ejemplo, nosotros necesitamos instalar una extensión de Chalice, que es básicamente CDK, que se instala también por medio de Pipey, y ya cuando nosotros ejecutamos el comando Chalice New Project, como pueden ver en el GIF, nos da una serie de templates como para jugar con ellos. El ejemplo más sencillo es crear una API REST con una tabla de Dynamo. Entonces, lo que vamos a hacer es básicamente el ejemplo clásico de todos los lenguajes de programación. Cuando uno comienza y es una to-do app, donde vamos a crear una aplicación to-do con Chalice y CDK. Entonces, cuando ejecutamos ese comando, el Chalice New Project, y nos crea el scaffolding, se crea una estructura de esta forma, ¿sí? Sin embargo, bueno, por cuestiones de tiempo, no va a dar un poco como llevar a cabo todo el código. Entonces yo todo el código ya lo tengo hosteado en un repositorio de GitHub. Pueden acceder a él. No estoy seguro que si lo abrí, todavía está privado, pero yo lo coloco como público. Donde básicamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger y tal que un usuario pueda ejecutar una petición HTTP de tal forma que pueda hacer un CRUD básico para crear, leer, actualizar y eliminar registros en una base de datos Dynamo, la cual es accedida mediante una lambda, ¿sí? Entonces, el proceso es sencillo, ejecutamos una petición HTTP, dependiendo del método, se levanta la lambda dependiendo de la lógica de ese método, va a Dynamo y ejecuta la acción que deba ejecutar y devuelve el resultado del usuario. Entonces, voy a pegar acá unos pantallazos de un poco cómo quedaría el código, ¿sí? Y es básicamente, bueno, cuando ejecutamos el scaffolding, nos crea un template, pero nosotros tenemos que modificar ese template un poquito para acomodarlo a nuestras necesidades. Entonces, algo fundamental, y es que en Chalice nosotros no podemos crear una estructura que queramos por fuera del folder principal. En este caso es el runtime. Por exigencia debe estar todo el código que nosotros queramos, adicional al app.py, en una carpeta que se llame Chalice lib. Todo lo que incluyamos ahí se va a desplegar en el momento en que Chalice despliegue a AWS. Entonces eso hay que tenerlo claro. Chalice lib es la única carpeta que él reconoce dentro del local para poder subir el node. Entonces, en este caso, creamos unos archivos auxiliares como es el CRUD, el DB Dynamo, un DB para jugar en local, para no jugar necesariamente con la tabla de Dynamo, sino con una forma, digamos, fácil de crear una base de datos, por decirlo así. Y digamos, sería la forma en que CDK crearía los servicios. Si ustedes pueden ver, tenemos configurado para que cree una tabla de Dynamo con su nombre respectivo, con el modo de billing, con la política de eliminación cuando se elimine el stack. Creamos también el Chalice, la aplicación de Chalice. Tenemos que especificar el directorio fuente donde está el runtime, básicamente es el código fuente de Chalice. Si queremos variables de entorno, en este caso queremos crear una variable de entorno que es para que Chalice tenga conocimiento del nombre de la tabla de Dynamo y pueda acceder a ella mediante Auto3. Pero algo muy importante y es, digamos, que garantizar permisos. En la línea 26, por ejemplo, vemos que nosotros garantizamos permisos de lectura y escritura dentro de la tabla de Dynamo que creamos para Chalice. Entonces, fíjense que todo se hace por código y nos ahorramos tener que escribir JSONs o YAMLs gigantes con CloudFormation. Ya yendo más a la parte del runtime de Chalice, pues crear, digamos que los endpoints es ya una cuestión, digamos, de tiempo. Esto igual sigue siendo relativamente mucho más fácil que crear, digamos que todo a mano, tanto el API Gateway como la lambdas y desplegar el código a mano. Y acá simplemente lo que hacemos es crear los endpoints con la lógica que necesitamos. Fíjense que, por ejemplo, nosotros tenemos un endpoint que es el to-do, con el método post, y cuando el API Gateway reciba esto, pues va a ejecutar esta lógica, ¿sí? Solamente pegué dos endpoints. Si ustedes van al repositorio en todo el código, entonces básicamente la idea mía es como mostrarles que se puede hacer algo con AWS, un servicio REST para AWS, perdón, con CDK y Chalice en cuestión de minutos. Para desplegarlo, ya sería no desplegar directamente Chalice, porque Chalice solo nos desplegaría el API Gateway y la lambda. Nos tocaría desplegar es con CDK para que CDK nos provisione en la tabla de Dynamo, nos provisione también toda la aplicación de Chalice. Entonces, en este caso, pues utilizamos el CLI de CDK, que en este caso sería CDK Deploy.
Además de este comando, ofrece comandos como por ejemplo cdk-diff y él va a comparar la versión que actualmente tenemos con la versión desplegada. Entonces va a ser mucho más fácil ver qué cambiamos específicamente y deshacer cambios o comitear cambios en caso tal de que si queramos hacer esos cambios. También ofrece otro comando que es muy útil, que es el cdk-synth, para crear todo el CloudFormation y podemos ver, digamos, si ya necesitamos hacer cambios muy puntuales, porque a veces el CDK no soporta X o Y cosas. Sin embargo, CDK está en constante evolución. Si ustedes van y miran en NPM, constantemente están subiendo últimos lanzamientos. Entonces, ya para finalizar, vemos que si vamos a AWS, tenemos tanto el servicio, el stack, perdón, para todo, como algo que se llama el CDK Toolkit, que es, digamos, que todo lo que necesita CDK para poder, digamos que es un bootstrap, para él poder llevar a cabo el despliegue y manejar, digamos, el stack. Entonces tenemos el stack para nuestra aplicación creado, y si ya ahondamos más en los servicios, pues tenemos el API Gateway que necesitamos con todos los endpoints que implementamos en el ejercicio, ¿sí? Tenemos también la tabla de Dynamo, donde básicamente creamos el registro de los to-dos que básicamente queríamos almacenar. Y faltó mostrar la parte de la lambda, pero bueno, también se crearía la lambda que está conectada al API Gateway. Y bueno, esa es básicamente todo lo que yo quería compartirles con ustedes. Nuevamente resalto, yo no soy DevOps, pero me ha parecido que trabajar con herramientas como Chalice y como CDK facilitan mucho el trabajo para uno como desarrollador. Y si uno quiere llevar a cabo, digamos que una aplicación serverless de una forma rápida, digamos que sostenible, pues me parece que este puede ser una muy buena apuesta. Entonces, muchas gracias por el tiempo.